Hoy vamos a revisar lo que serían los moles. Vamos a dar las características de qué es el número de Avogadro, qué es un mol, qué es un gramo mol y empezar a sacar cálculos. Para ello vamos a irnos a la página 17 del libro, bueno, de nuestra guía, sí, la 17, y vamos a empezar a ver cómo se da el cálculo de la masa atómica. Para ello, quiero que me recuerden, o quiero que recuerden ustedes que para calcular el peso de un solo átomo tenemos una masa relativa. La masa relativa es la cantidad de átomos, o más bien, la cantidad de protones, neutrones y electrones que existen en un solo átomo. Y que en la tabla periódica la vamos a encontrar como peso atómico o masa atómica. Lo correcto sería decirle masa atómica, porque es la cantidad de materia de un solo átomo. Y esta masa atómica va a estar dada por el peso relativo que tiene un solo átomo. Para ello, nosotros no podemos decir pesa 1 kilo, ni 1 tonelada, 10 gramos. Tenemos que decir que pesan unidades de masa atómica. Y entonces la masa atómica se mide en unidades de masa. Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene 1.008 UMAS, sería 1.008 unidades de masa atómica relativa, lo que pesaría un solo átomo. Esto nos va a servir para sacar, por ejemplo, la fórmula del agua, H2O. Nosotros lo vemos aquí. Para los químicos es importante determinar las cantidades de la masa de las sustancias que intervienen en los procesos químicos, y esto para hacer más eficientes las reacciones. Por lo que debemos recurrir a diversos cálculos. Para estos cálculos tenemos que emplear los factores de masa de la fórmula de la masa. Esto va a ser igual a la suma de las masas atómicas expresadas en unidades de masa atómica, UMAS, de los elementos indicados en la fórmula química. Ejemplo más sencillo que tenemos va a ser el de H2O, en el que expresamos que tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si nosotros queremos saber cuánto pesa una sola molécula de H2O, podemos hacer sumando las masas atómicas de cada átomo presente. Entonces, si nosotros decimos que H2O tiene 2 hidrógenos y 1 oxígeno, vámonos a la tabla periódica. Y en la tabla periódica vamos a ubicar el peso o la masa atómica. El número usualmente se va a encontrar en la parte superior del elemento químico o en la parte inferior del elemento químico. Varía dependiendo de la tabla periódica. El hidrógeno tiene 1.008. Para fines didácticos vamos a redondearlos a 1. Entonces hidrógeno tiene una UMA. Como la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, tiene 2 UMAS de peso atómico, 2 unidades de masa atómica. Y el oxígeno tiene un peso o una masa atómica de 16. A esto le vamos a dar 16 más 2, me va a dar 18 UMAS. A este número ya lo podemos llamar como gramo mol. Una molécula de agua pesa 18 gramos mol. No son gramos, no son moles, son gramos mol. La cantidad, o ¿qué es un mol? Un mol es la cantidad que tiene 12 gramos de carbono 12. A esto lo llamamos un mol, la forma de concentrar. Y 12 gramos de carbono 12 tiene en total 6.023 por 10 elevado a la 23 o a la 23 potencia átomos de carbono. Entonces, si yo tuviera 630 trillones de átomos, es lo que existen en 12 gramos de carbono. Y eso va a ser igual a un solo mol.
Entonces, un mol es igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos. Y cuando sumamos los pesos atómicos de una molécula, que sería el peso atómico de cada uno de los elementos químicos que la conforma, obtenemos los gramos mol. ¿Para qué les digo esto? Porque más adelante vamos a ver cuáles son las características de este cálculo. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ok, no hay duda. Para ello, es necesario, por ejemplo, hacer cálculos. Podemos calcular la masa de la fórmula del sulfato de níquel. El sulfato de níquel nos dice que es Ni2, SO4 y entre paréntesis 3. ¿Cómo leemos esto? Para sacar su masa, molecular, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el peso atómico del níquel por el número de átomos de níquel, el peso atómico del azufre por el número de azufres que hay y el peso atómico del oxígeno que hay por el número de oxígenos que tenemos. Níquel, tenemos 2 en la fórmula química. Entonces sería 59 UMAS o gramos mol por 2 átomos, que me da aquí la fórmula. Azufre, tengo 3. 1 por 3 son 3 átomos de azufre, lo que nos da 32 gramos mol de un solo átomo de azufre por 3, 96 gramos. Ahora, oxígeno, tengo 4, pero como este paréntesis está multiplicando a todo lo que está dentro, 4 por 3, 12. 12 átomos de oxígeno. Entonces, si el oxígeno pesa 16 gramos mol, lo multiplico por el número de átomos totales, 192 gramos. Ahora ya hago la sumatoria y tengo 406 gramos mol de sulfato de níquel. Yo ya sé que la propia fórmula química, o sea, el propio sulfato de níquel, tiene 406 gramos mol. ¿Por qué no le estoy diciendo gramos? Porque para eso tendría que yo calcular la concentración de cada uno. Entonces, hasta ahorita solo vemos cómo se hace en estos cálculos tan sencillos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ok, continuamos. En estequiometría, que es la forma en la que nosotros cuantificamos la masa de las sustancias, tenemos que aprender a hacer estos cálculos. Primero, debemos calcular la cantidad de moles que existen en una sustancia y los coeficientes nos indican cuántos moles hay. Por ende, si yo tengo un coeficiente en mi fórmula química, ese coeficiente me está indicando la cantidad de moles que tengo en la fórmula química. Y un mol de X sustancia es igual a su masa en fórmula. Para hacer estos cálculos, primero tengo que balancear la ecuación. Después, identificar qué es lo que me está pidiendo el problema. Porque no voy a hacer muchas cuentas solo porque sí, tengo que hacer las cuentas solamente de lo que me interesa. Establecer una relación y hacer las operaciones. Ejemplo, tengo ¿cuántos gramos de ácido nítrico HNO3 se requieren para producir 8.7 gramos de anhídrido hiponitroso N2O? De acuerdo a la siguiente ecuación. Entonces, ¿quiénes son los que van a intervenir? El ácido nítrico y el anhídrido hiponitroso. Para ello, balanceo mi ecuación. Aquí el problema ya no las da balanceada, pero vamos a recordar cómo balanceamos. Recuerden, la misma cantidad de átomos que hay aquí, debe haber aquí. Vámonos por lo más sencillo.
nos dice que recuerden que es más sencillo balancear nones que pares. Aquí yo tengo 3 oxígenos. Por 2 son 6. Aquí yo tengo 6 oxígenos. 7 con este, 8 con este oxígeno. Aquí solo tengo 3. ¿Qué número multiplicado por este me daría 8? Ninguno. Entonces yo tendría que buscar un común denominador. Aquí, para que haya esta cantidad, yo puedo empezar a sacar los común denominadores de cada uno. Pero tengo que recordar cuántos cuántos átomos tengo en cada fórmula química. Aquí nos los balancea diciendo que ocupamos 10 moléculas o 10 moles de ácido nítrico para transformarlas en 4 moléculas o 4 moles de nitrato de zinc, anhídrido hiponitroso y 5 moles de agua. Para ello requiero igual 4 moles de zinc. 4 por 3, 12. Pero como hay 2 veces esto, primero sería 3 por 2 son 6, 6 por 4, 24. Y una, 25. 5 por una, 5, 30. Entonces tengo aquí, de este lado, 30 oxígenos. De este lado tengo 3 por 10, 30. Tengo 30 oxígenos. 4 zincs, 4 zincs. Y tengo balanceada mi ecuación. Ya balanceada mi ecuación, voy a pasar a lo siguiente. Tengo que identificar cuáles son las sustancias que intervienen en mi problema. Aquí ya los había subrayado arriba. ¿Cuántos gramos de ácido nítrico requiero para producir 8.7 gramos de anhídrido hiponitroso? ¿Qué requiero? Los 10 moles de ácido nítrico que tengo aquí y el mol. ¿Por qué un mol? Porque como no tiene un coeficiente, sabemos que tiene al lado un coeficiente 1, que sería un mol de anhídrido hiponitroso. Ahora tengo que convertirlos a gramos relativos. ¿Cómo hago la conversión a gramos relativos? Primero tengo que calcular la masa molecular. ¿De quién? Pues de quien estoy cuestionando o de lo que voy a producir. Entonces tengo un mol de anhídrido hiponitroso. ¿Cuánto pesa un mol de anhídrido hiponitroso? Pues un mol es igual a ¿qué? A la fórmula química de esta molécula. N2O. Aquí tengo la imagen que me está dando ya como que la respuesta. Nitrógeno 14, oxígeno 16. Tengo 2 nitrógenos y un oxígeno. 14 por 2, 28. 16 por 1, 16. 28 más 16, 44 gramos. Entonces, un mol de anhídrido hiponitroso es igual a 44 gramos mol de anhídrido hiponitroso. El problema me dice que yo tengo que producir 8.75 gramos. De estos 44 solo tengo que producir 8.75. Por regla de 3, 8.75 por 1 entre 44. Peso molecular, gramos entre peso molecular. 1 por 8.75, 8.75 entre 44, me queda 0.199 moles. Entonces aquí ya tengo un mol, ya convertí mis gramos, estos gramos buscados, los volví moles buscados. Y como toda mi ecuación funciona en moles, ya puedo
ocupar los mismos términos. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces tenemos que 8.75 gramos de anhídrido hiponitroso equivalen a 0.199 moles de anhídrido hiponitroso. Aquí estoy haciendo una conversión. Siguiente, paso 4. Ya con mi ecuación balanceada, vamos a establecer la relación de las sustancias que intervienen en el mol y el valor obtenido de moles proporcionado, que en este caso sería 8.77, son 0.199 moles. Tengo 4 de zinc, no me interesa. 10 moles de ácido nítrico, sí me interesa. 4 moles de nitrato de zinc, no me interesa. Anhídrido hiponitroso, sí me interesa. Tengo 1. Entonces, 10 moles de anhídrido de ácido nítrico me dan 1 mol de anhídrido hiponitroso. ¿Cuántos moles quiero ocupar al final? ¿Cuántos requiero de esto? Solamente 0.199 moles. Entonces, de nuevo, regla de 3. Estos 10 moles me están dando este mol de aquí. Entonces, 10 es a 1, 0.199, que es lo que me pide mi problema, es a cuánto. Regla de 3. Esto por esto, entre 1. Entonces sería 0.199 por 10 entre 1. Me va a dar 1.99 moles de ácido nítrico. Yo solamente requiero 1.99 moles de ácido nítrico. ¿Qué significa? Que no necesito poner más material. Es, por ejemplo, si yo les pidiera, necesito que me entreguen 3 kilos de azúcar. Como empresa, yo les voy a dar 10 kilos de caña de azúcar. Y voy a contratar al que me desperdicie menos material. Yo sé que con esos 10 kilos de caña de azúcar van a obtenerme 1 kilo de azúcar. Pero, si hacemos cuentas, tal vez esos 10 kilos de azúcar de caña de azúcar me pueden producir 3.45 kilos de azúcar. Pero yo voy a hacer cuentas para decir, ok, yo no necesito ocupar estos 10 kilos. Tal vez yo voy a ocupar solamente 4.5 kilos de la caña de azúcar para producir la cantidad que de la industria me está pidiendo. Y entonces a mí me van a contratar porque voy a desperdiciar menos material. Esto funciona para poder hacer más eficientes las reacciones. Para ello, hago ahora la conversión. Un mol de ácido nítrico es igual a, ya sabemos, a la cantidad de o a la suma del hidrógeno, nitrógeno y los 3 oxígenos. Aquí lo tengo. 1 más 14 más 48 me da 63 gramos mol. Entonces tengo un mol de ácido nítrico es igual a 63 gramos mol de ácido nítrico. Yo solamente ocupo 1.99 gramos mol. Regla de 3, 1.99 por 63 entre 1 me va a dar 125.37 gramos de ácido nítrico. Aquí yo ya sé cuántos gramos tengo que añadir a mi reacción química para producir 0.199 moles de óxido de anhídrido hiponitroso o 8.7 gramos de anhídrido hiponitroso. Por lo tanto, ¿cómo lo interpretamos? Se requieren 137 gramos de ácido nítrico para obtener 8.75 gramos de anhídrido hiponitroso. Se dan cuenta, hicimos 3 reglas de 3. La primera, convertir gramos a moles. La segunda, convertir moles desconocidos a moles conocidos. Y la tercera, obtener los moles conocidos en gramos requeridos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Creo que no.
Vámonos al segundo ejemplo. Por ejemplo, tengo cuántos gramos de óxido nitroso resultan de la oxidación de 36 gramos de amoníaco. ¿Quiénes son los que van a intervenir? El óxido nitroso, desconozco su gramaje, pero sí yo sé que voy a obtener 36 gramos de amoníaco. Todo mi amoníaco se va a convertir en óxido nitroso. Fórmula: tenemos amoníaco más oxígeno más O2, reaccionan para formar óxido nitroso más agua. No está balanceada mi fórmula, tengo que balancearla. Aquí ya no nos dan balanceada. Nos dicen que 4 moles de amoníaco son más 5 moles de oxígeno, nos producen 4 moles de óxido nitroso y 6 moles de agua. Las sustancias que intervienen son los 4 moles de nitrógeno y los 4 moles de amoníaco, que son la que me está pidiendo mi problema. Vamos a convertir la sustancia de interés a moles. Primero, yo sé que tengo 17 gramos de amoníaco. ¿Cuánto es 17 gramos de amoníaco? Nos dice que un mol es igual a 17 gramos de amoníaco. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene un peso atómico de 14, el hidrógeno de 1, tenemos 3 hidrógenos, 1 por 3, más 14. 14 más 3 son 17 gramos. Entonces, un mol de amoníaco es igual a 17 gramos mol de amoníaco. ¿Cuántos gramos estoy añadiendo a mi fórmula? El problema me dice 36 gramos. ¿Cuántos gramos mol son esto? Hago regla de 3. 36 gramos por 1 me da 36 gramos mol. Entre 17.3 me da 2.1 moles, eliminando el gramo, volviéndolo moles. Ya sé aquí que tengo 2.11 moles de amoníaco, que es lo que yo estoy aquí inicialmente ocupando. Ahora, de acuerdo a la ecuación balanceada, vamos a ver la relación. 4 moles de amoníaco me van a dar 4 moles de nitrato, de óxido de azufre, de óxido nitroso. Aquí tenemos 2.1 moles de amoníaco. ¿Por qué tengo 2.1 moles? Porque es lo que yo le estoy añadiendo. 36 gramos de amoníaco es igual a 2.1 moles. Entonces tengo 2.1 moles de amoníaco. ¿Cuánto de esto se va a convertir en óxido nitroso? Sencillo. Hago mi relación. 2.1 por 4 entre 4. Me da 2.1 moles de amoníaco. Tenemos relación 1 a 1. Ahora solo convertimos los moles de óxido nitroso a gramos. Si un mol de óxido nitroso, que son 14 gramos mol de nitrógeno y 16 gramos mol de oxígeno, que son 30 gramos mol, lo convertimos por esto. 2.1 moles, que es la concentración que estoy obteniendo, por 30 me da 6.3 gramos de óxido nitroso. ¿Qué me está diciendo? Bueno, óxido nítrico. Que por cada 36 gramos de amoníaco con oxígeno se obtienen 63 gramos de óxido nítrico. ¿Qué significa esto? Que 36 gramos de amoníaco más 30 gramos de oxígeno me deberían dar 63 gramos de óxido de amonio y me liberaría el hidrógeno en forma de gas. Para eso requiero estos 5 moles de
oxígeno molecular. Hasta aquí, ¿alguna duda? Muy sencillo. Luego viene actividad. Dice corrosión de los metales. El ejercicio 1 y el ejercicio 3 ustedes lo van a resolver en su cuaderno. Van a tener dos actividades en Classroom. La página 18 y 21, que sería estos dos ejercicios y los cálculos de masa molecular que tienen en la página 18. Y van a tener otra actividad que dice evalúa, en el que van a hacer los cálculos que se les piden. Recuerden,